Muchas veces la falta de compromiso formal, que en este caso estás diciendo tú que es el matrimonio. Pero si lo vemos desde una perspectiva, desde una mirada bíblica, el vivir juntos sin un compromiso matrimonial es visto como una forma de evitar la responsabilidad. Bienvenidos a la cuarta temporada de nuestro programa Rompiendo el Silencio sin Barreras. Soy Yesenia Olivos y estaré en la conducción de este podcast con el tema de hoy, matrimonio en la era del cambio. Gracias totales a todos nuestros suscriptores y a los especialistas que se siguen sumando a este gran proyecto. No olviden nuestra frase, hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. También los tópicos son extraídos del libro del cual soy autora que se llama Inocencia efímera en silencio. Es una novela literaria que nos va a narrar la vida de Jenny. Esta pequeñita nos va a contar de manera cronológica cómo vivió el abandono por parte de su papá, qué consecuencias ocasionó este abandono, las diversas heridas de la infancia que ella manifiesta a partir del acoso y el abuso que ella sufre por miembros de su círculo cercano. Es una novela que desde la primera página que leas te va a atrapar y no podrás dejar de leer, así es que te la recomiendo mucho. Lo puedes encontrar en Amazon, en la librería Morelos y en la librería El Timón. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a una mujer espectacular que está ahora con nosotros, la licenciada Mara. Hola Mara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Sí, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta y bueno, espero de alguna manera poder responder a estas preguntas, a este programa que pueda ser de ayuda para todos los que nos escuchan. Exacto. Ahorita vamos a entrar al tema, vamos a presentarte, por favor, para que conozcan un poquito de lo que estás haciendo y regreso contigo. Maranata Valencia Torán es licenciada en psicopedagogía, líder de una asociación religiosa, con 15 años de experiencia en conferencias para todo tipo de público, basándose en temas de interés social como bullying y sus consecuencias emocionales, alcoholismo, drogadicción, abuso, abandono, problemas económicos, falta de educación y atención, las diversas heridas de la infancia, así como también conferencias espirituales para jóvenes. Mara, la verdad es que me siento muy contenta, muy honrada y sobre todo porque justo a lo que tú te dedicas son los temas que traemos en el libro Inocencia efímera en silencio. Sí. Habla de estas heridas, de estos problemas económicos que presenta Jenny porque es en una zona rural marginada donde se desarrolla el libro. Y pues el tema que vamos a tocar hoy precisamente es qué es lo que sucede con estos matrimonios cuando creemos que todo va a fluir como la promesa que hacemos desde el inicio hasta que la muerte nos separe. Claro. Pero ¿en qué momento cambia todo eso? Por favor, Mara, antes de que entremos a este tema, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues es lo que me he dedicado, parte también de por eso escogí esta carrera y bueno, creo que hemos sido de alguna manera de ayuda para algunas personas o para muchísimas personas, en este caso en la parte espiritual, en la parte emocional que hemos ayudado a muchísimas personas y creo que sí, muchas personas han salido adelante por estas situaciones que les ha tocado vivir desde la niñez y que lamentablemente cuando a veces esas cosas de la niñez no se restauran, no se sanan, desgraciadamente, vuelvo a repetir, repercuten en nuestra edad adulta, cuando compartimos la vida en pareja, sobre todo, es donde empieza a haber esas diferencias, donde empieza a brotar todas esas situaciones y es por eso que era lo que hablábamos, que ahorita en la actualidad o a estas alturas del tiempo, de los años, las parejas no duran como antes, por lo mismo que todo lo que se viene arrastrando desde la niñez, desde aún la adolescencia, juventud, viene exactamente por eso.
Sí, justo esto que comentas, cuando he empezado a leer, la verdad es que me he estado empapando con estos temas sobre las heridas emocionales, porque a veces desconocemos las diversas heridas que existen y cómo esas pueden repercutir en nuestra vida, Claro. como lo acabas de decir, en nuestra vida adulta. Claro. Y lo más interesante para mí fue, Mara, cuando leí que en los primeros 5 años de vida es cuando se van a manifestar, o mejor dicho, estos primeros años 5 de vida es cuando nuestros papás nos van a educar y van a moldear, se puede decir, nuestro carácter, nuestra conducta, pero si nos inyectan cosas el carácter buenas, y el temperamento. El temperamento. Y entonces, si nos inyectan cosas buenas, claro, es lo que vamos a manifestar después ante la sociedad. Pero si nos inyectan cosas malas, también va a ser eso. Entonces, los primeros 5 años de vida son los más importantes y una gran responsabilidad que tenemos como padres, y no nos damos cuenta que somos los primeros en destrozar la vida de nuestros hijos. Sí, y esa base de esos 5 años es como cuando uno hace una casa, construye un edificio. Si no hay buenos cimientos, por muy que avancemos y se construya muy bonita la casa aparentemente, de todas maneras va a terminar siempre repercutiendo porque no hay una buena base, unos buenos cimientos en esa construcción. Y si lo asemejamos a una vida, si no hay una buena base en esos primeros 5 años, una buena educación, una buena enseñanza, todo lo demás va a terminar siempre repercutiendo. Exacto. Nos vamos a ir un poquito atrás antes de que nazcan los hijos. Estamos hablando del matrimonio en la era del cambio. Sí, claro. Nosotros cuando nos casamos se supone que es porque estamos enamorados. ¿Tú qué opinas de eso, Mara? Pues sí, creo que se comprende que es porque estamos enamorados, creemos amar a aquella persona, creemos que podemos hacer vida con aquella persona, porque se comprende que hay un espacio de conocernos, aunque no siempre nos terminamos de conocer, ¿verdad? Con la pareja, pero hay alguna manera que podemos ver qué le gusta a aquella persona, qué no le gusta, hasta sus gestos, ya después los conocemos, ¿no? Hasta en una mínima expresión, qué le gusta, qué no le gusta, qué le pareció mal. Entonces las cosas pues se van conociendo en esa parte pues de un compromiso, de una amistad, de un compromiso, que de alguna manera es donde después decidimos si quiero hacer vida o no se quiere hacer vida con aquella pareja, con aquel hombre o con aquella mujer, ¿no? Sí, sí, claro. Hay una película, que me encanta mucho, que dice El amor es ciego. Y precisamente es cuando tenemos la etapa del enamoramiento, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuánto dura esta etapa de enamoramiento? ¿1 año, Mar? Sí, pues yo creo, ¿no? 1 o 3 máximo, eso es el máximo. Sin embargo, pero creo que en esa es un amor joven, si se pudiera decir así, que es el del enamoramiento, pero también después, si hay un buen engrane con esa pareja, ya después pasa a ser un amor maduro, ya con otras consideraciones, con otros pensamientos, con otros criterios. A lo mejor ya no hay ese enamoramiento, pero hay otras cosas que también son bonitas, de alguna manera compartirlas con la pareja. Okay. ¿Tú crees que esta primera etapa es importante cuando conocemos a una persona? Porque lo que decía, primero son las etapas del enamoramiento, claro, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Porque nosotros estamos dando una máscara, porque estás súper enamorado y das lo mejor de ti. No queremos comer mucho. Exacto, y haces hasta lo imposible por caerle bien a la persona, porque no vea tus defectos. ¿Qué tan importante es todo esto en el noviazgo? Que conozcamos bien a nuestra pareja. Pues es importante, porque así mismo se va a tomar, es una de las decisiones muy importantes de la vida, ¿no? De uno como mujer, de un varón, es una decisión importante, y a veces esa parte creo que es buena también reflejarla, manifestarla, y es donde ahí creo yo que puede entrar la honestidad. Okay. Desde el momento en que uno puede decirle a aquella persona, a aquel hombre, a aquella mujer, le pueden decir, bueno, me gusta esto, que no me gusta, y esa creo que es la parte importante donde se empiezan a conocer antes de pasar a ese compromiso de una vida mutua, y empezar con esa honestidad. Desde ahí nos podremos retractar, ¿no? Sí, exactamente. Ya si aquella persona dice así, y si dice no, pues no, ¿no? Pero, sí, claro. Pero yo creo que sí desde entonces debería de haber esa honestidad. Claro, porque yo creo que si desde el noviazgo, bueno, es lo que yo pienso, y claro, ese es el consejo que les doy a mis hijos, ¿no?
Si desde el noviazgo vives una violencia de cualquier tipo que se manifieste, Sí. eso es lo que nos va a llevar a una vida de matrimonio. Claro. ¿Tú qué opinas? Pues sí, exactamente, porque ahí es donde ya tomamos esa decisión con o sin responsabilidad. Porque también ahí es donde entra también la responsabilidad de decir, sí quiero así, a pesar de que estamos viendo ya, podríamos empezar a ver la violencia, el carácter de aquella persona, y si ya con esa responsabilidad sabe uno a lo que puede uno, lo que de alguna manera se puede pensar que puede haber a futuro, pues adelante, pero si no, también. Sí, pero también aquí entra como que la otra moneda, ¿no? Porque, como te decía hace un momento, está en la etapa del enamoramiento, Sí. en el que estoy dando mi máscara. ¿Y qué tal que en ese momento no estoy sacando mi verdadero yo? Pues sí, ahí ya ahí creo que ya no entra, como decir, la culpa en aquella persona, porque se le fue manifestado o se le manifestó una cara, como que es lo que estás diciendo tú. Sí, sí, sí. Claro que sí, hay personas que sí manifiestan su carácter y así quieren, ahora sí entrarle, Ajá. pues adelante, ¿no? Y si no, pues también. Pero cuando no lo manifiestan, pues bueno, ahí ya no entra, a lo mejor no fue la culpa de aquella persona y que pues después terminan manifestando otra cara de la moneda, ¿no? Sí, sí. Ya sea el hombre o la mujer. Sí, sí, es por ambos lados. Claro. Porque justo lo que te decía, puedo decir, el noviazgo es para que nos conozcamos, pero a veces no vamos a dar nuestra verdadera cara, sí. Nuestro verdadero yo. Va a estar esa máscara la que va a estar ocultando. Sí. Y bueno, pero después... ahí es donde yo refiero que es donde debería de haber esa honestidad. Ajá, justo. Debería. Lamentablemente, hoy en día a veces no hay esa honestidad. Y se ha perdido todos esos valores de la honestidad, de ser sinceros. Y todo esto viene desde la casa, obviamente. Claro. De donde debemos inculcar todos estos valores. Exactamente. Y de ahí te comentaba todo esto porque yo creo que es muy importante en el que primero sepamos el contexto, ¿no? De todo lo que hacemos antes, porque nos casamos enamorados. Claro. ¿Y qué pasa cuando ya elegiste a esa persona? Sí. ¿Por qué la estás eligiendo? Sí, ¿cómo? ¿Por qué estás eligiendo a esa persona? Ah, sí, claro, bueno, porque creo que, se cree que aquella persona es con la que uno va a poder entablar o engranar una vida, ¿no? Sí, eso es lo que uno cree y que por eso uno dice para toda la vida. A lo mejor puede haber pensamientos que dicen, bueno, voy a probar. A lo mejor no llevan el pensamiento de para toda la vida, pero vemos personas que sí queremos para toda la vida, que ese compañero sea para todo y en todo. Sí, exacto. Bueno, yo también creo que soy educada de esa manera. Sí, claro. Y cuando me casé, igual fue totalmente enamorada, gracias a Dios. Creo que antes de eso hice como un checklist para ver si cumplía con las características que yo deseaba que tuviera esa persona, porque creo que sí soy exigente, pero pues también tienes que ver cómo es la otra persona y si compaginas o no. Sí, claro. Entonces, para mí sí fue importante es conocer sus sueños, sus ilusiones, sus ganas, sus objetivos, sus metas, porque desde ahí pude ver si iban de acuerdo a las mías o no. Porque sí hay algunos destellos, ¿no? Algunos reflejos que cuando aquella persona te incluye, ¿no? Te incluye en sus pensamientos, te incluye en su futuro, en sus proyectos, de ahí ya vas viendo, porque si no te incluyen en sus proyectos, si no te incluyen en sus pensamientos, en su futuro. Exacto, fíjate que eso que acabas de comentar, espero no aburrirlos con lo que vaya contando. Son destellos, pero sí, esas cosas sí de alguna manera se reflejan. Sí. Aunque la persona quiera ocultar ciertas cosas, ciertos errores, pero sí hay ciertos destellos donde uno puede, o la persona puede detectar si tú estás incluida o aquella persona está incluida en la vida del otro. Sí, claro, de hecho, justo fue cuando me propone matrimonio y yo, ¿y qué esperas de mí, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? Y me empieza a comentar y yo así de, muy interesante, estoy incluida en ese proyecto de vida. Y te sientes amada, te sientes importante, y eso es muy padre. Porque eso te da a entender que sí quiere una vida contigo a futuro, a corto, mediano o largo plazo. Sí, justo lo que te decía, igual fui educada
en la que para toda la vida. Todavía, sí. Para yo toda también, la yo vida, también entonces. pido para toda la vida. Ahí nos fuimos con todo. Exactamente, sí. Con todo y sin Ajá, escala, ¿no? sí, Directo sí, claro. sin escala. Precisamente después de esto viene una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es el matrimonio? Porque ya hablamos del noviazgo un poquito. ¿Qué características puedes ver ante estas personas, ¿no? Que tú estás eligiendo como pareja? Quizás si muchos decimos para toda la vida y otros que decimos hasta donde dure, pero ¿qué compromiso genera el matrimonio? Pues mira, creo yo, tú sabes que, o como anunciaste, como sabes tú, yo hay una parte que me dedico a dar conferencias espirituales. Entonces, quiero dar un poco la referencia de lo que la Biblia dice. Okay. La Biblia dice que muchas veces la falta de compromiso formal, que en este caso estás diciendo tú que es el matrimonio. Pero si lo vemos desde una perspectiva, desde una mirada bíblica, el vivir juntos sin un compromiso matrimonial es visto como una forma de evitar la responsabilidad. Ok, si no hay un compromiso. Desde la perspectiva bíblica, el vivir juntos sin un compromiso matrimonial se ve como una forma de evitar la responsabilidad. Ok, o sea, si no genero ese compromiso como tal, como matrimonio. No hay esa responsabilidad, entonces por eso es desde la perspectiva bíblica, entonces por eso la persona dice, pues mejor así, si no funciona. ¿Y tú crees que esto influya también porque la sociedad también nos tacha, ¿no? Claro. De que si nos casamos, que si nos juntamos, que si vivimos, que si somos, que si no somos. Claro. Pero ¿qué tan importante es esto? O sea, tú estás hablando desde este punto bíblico, claro, ¿no? Pero ¿qué tanto influye eso? ¿Es más respetada la mujer? ¿Es menos respetada? ¿O qué sucede? Pues, o el matrimonio en este caso. Sí, pues, pero yo creo que en cierta manera en la parte moral sí entra esa parte de como la seguridad, ¿no? Eres esposa de aquel varón, tienes los derechos que de alguna manera, aunque ahorita ya, aunque no haya un papel de por medio, creo que también ya hay derechos, pero como te vuelvo a repetir, ese compromiso matrimonial en esa perspectiva bíblica es visto como una forma de evitar la responsabilidad, la cohabitación. Y tú sabes que la cohabitación permite disfrutar de beneficios del matrimonio sin la promesa de permanencia. Entonces, eso es lo que hace o lo que ha proliferado, que facilita la separación ante cualquier problema. Empieza a haber problemas, ya no me gustó esto de ella, ya no me gustó esto de él, entonces ¿qué? Bye bye. Ok, entonces ¿tú crees que aquí es importante que haya como tal este matrimonio, esta unión, este lazo tanto, ¿cómo decirlo?, civil, que sea con las leyes de Dios y con las leyes del hombre, ¿no? Es importante que sí se casen para que haya este compromiso. O hay personas en las que, fíjate, es que justo veía una información antes de todo este programa, estuve investigando y todo, y hablaban de que pues nuestra palabra tiene poder, ¿no? Claro, sí. Para lo que hagamos. Sí. Y por lo menos yo soy de la idea en la que si digo algo es porque lo voy a cumplir, ¿no? Claro. Porque para mí mi palabra tiene ese poder. Sí. O sea, yo no puedo ir tirando basura con lo que yo diga, porque para mí, y como se lo digo a mis hijos, tu palabra tiene poder, para bien o para mal. Tú sabes cómo lo vas a usar. Entonces, para mí, desde que digo algo, es ese compromiso que estoy generando. Claro. Si tú vas y te acercas y te casas por la ley que tú quieras, ¿no? Porque pues este mundo está muy diverso. Sí. Tú haces una promesa ante el Ser Supremo, para mí es Dios, ¿no? Claro. Entonces yo fui y hice esa promesa ante Él, pero también para mí, ¿no? Y hay otras personas que sí, estando cerca de un altar, pues no pudieron cumplir con esto. Claro. Si teniendo al altar, que es que en lo que más creen, después faltan al respeto, pues lo van a hacer con todo el mundo. Sí, porque bueno, voy a referir una parte de la Biblia, como dices, que si hay personas que no obedecen a lo que ven, menos a lo que no ven. Exacto. Exactamente, es a lo que iba. Y ese es un contexto bíblico, claro. Y yo lo sé, y volvemos a lo mismo, todo eso viene desde la educación. El saber
cumplir con esa palabra. Pero a veces con la palabra que decimos, con lo que prometemos, por eso también la Biblia dice que si vas a prometer, cumple si vas a prometer. Uh-huh. Y si no vas a cumplir, mejor no prometas. Mejor no hables. Mejor no prometas, no hables. Uh-huh. Yo no sé, sí, eso la Biblia lo dice también, pero finalmente yo creo que el hacer un compromiso delante de Dios, como estás mencionando tú, también tiene que ver mucho. Uh-huh. Tiene que ver mucho también para muchas bendiciones, sí, que puede haber en la vida del ser humano. Okay. Porque finalmente las bendiciones las tenemos siempre de parte de Dios, de uh-huh. parte de la vida. Lo podemos entender, esa parte de las bendiciones. Ok. Uh-huh. Entonces, ¿por qué llega el momento en el que vamos a suponer que ya hicieron el compromiso por la ley que hayan querido? Uh-huh. ¿Por qué hay esos cambios? ¿Por qué manifiesta este cambio la pareja? Porque muchas nos casamos enamoradas, ¿no? Y uh-huh. damos lo mejor de nosotras. O ellos también, porque claro. obviamente también están dando lo mejor, pero ¿en qué momento cambiamos y dejamos de ser eso tan maravilloso que fue en el noviazgo? Claro, pues mira, yo creo que también hay muchos factores que yo creo que pueda ser, o que creo que de alguna manera, ahorita se ha dado mucho el matrimonio muy joven, uh-huh. o las relaciones de muy jóvenes. Uh-huh. Aunque no se casen, que viven juntos, muy jóvenes. Y esta parte de que cuando hacen las cosas fuera de tiempo. Okay. Creo yo que también cuando hacen las cosas fuera de tiempo, porque también igual sabemos, yo creo que en contexto sabemos que hay tiempo para todo. Okay. Aún hasta la Biblia lo habla. Uh-huh. La Biblia lo dice también igual, que hay tiempo para todo, tiempo de sembrar, de no sembrar, de llorar, de reír, habla de vivir, de morir, de nacer, perdón, de morir. Hay tiempo para todo. Uh-huh. Entonces, cuando a veces los jóvenes, o que ahorita las parejas jóvenes, empiezan a vivir juntos, están haciendo algo fuera de tiempo. Okay. Que por eso lamentablemente, como hace rato yo te decía, uh-huh. que cuando llegan a una determinada edad más madura, saben que ese compromiso, que cuando vienen aún hasta los hijos, uh-huh. que es dar, y después es cuando ellos recapacitan, dicen, ¿y yo? ¿En qué momento? ¿En qué momento yo? ¿Dónde uh-huh. entro yo? Uh-huh. Y que hay personas que sí, desde muy jóvenes, entran con ese criterio y dicen, ciertamente sí, voy a tener hijos, me voy a echar un compromiso, sí. Uh-huh. Pero hay mucha juventud que lamentablemente cuando llegan a una cierta edad empieza esa parte. Uh-huh. Y es ahí donde lamentablemente ahorita en este tiempo el cambio constante de parejas y la inestabilidad en las relaciones actuales se debe principalmente al egoísmo. Uh-huh. Se debe al egoísmo, porque llega el momento en que dices, no, pues también trabaja, también da, porque entonces ¿con qué me voy a quedar yo? Sí, claro. Oye, ¿crees que es importante que como papás, te lo vuelvo a decir, quizás sí los voy a fastidiar porque voy a hablar mucho de lo que estoy haciendo, quizás y a ver si no traumo a mis hijos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero ¿crees que sea bueno en el que les demos una lista para que saquen su presupuesto? Claro. Por ejemplo, yo es lo que hago con mi hijo el mayor, le digo, mira, hijito precioso, si te quieres casar, te vas a enfrentar a esto. Te digo, no sé si lo vaya a traumar y después no se quiere casar, ¿no? Pero le digo, ¿sabes qué? Saca tu hojita, te vas a gastar esto en la boda, te vas a gastar esto en el bebé, si el bebé nace sano, si el bebé trae algún problema. Y aún desde que está en gestación, ¿no? En gestación. Con el doctor todo. Exacto. ¿Qué vas a necesitar para pañales, para la ropita, para la leche? Y ya es un gasto que vas a tener siempre. Exacto. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿será bueno? Entonces exactamente es donde entra el egoísmo. Uh-huh. La falta de compromiso, el alejamiento del diseño original de Dios para el matrimonio. Uh-huh. Porque la Biblia nos habla de un diseño original del matrimonio. Y tú sabes que el egoísmo, y la Biblia habla del egoísmo, del corazón pecaminoso. Uh-huh. Entonces la Biblia enseña de muchas rupturas que nace un amor inmoderado a uno mismo. Uh-huh. Habla de un amor inmoderado a uno mismo, de ese egoísmo. La Biblia habla en un libro que se llama de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo siendo un joven. Okay, y le dice allí, vendrán, le advierte, le dice,
te advierto que en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, que son los que estamos, dice, vendrán tiempos peligrosos que van a ser caracterizados por hombres que serán egoístas, amantes del dinero, soberbios, dice, amadores de los placeres, más que de Dios. Entonces todo eso se ha dado en la actualidad, y veamos en qué tiempo el apóstol Pablo se lo dijo a este joven Timoteo. ¿En qué tiempo? Y le dijo, en los postreros tiempos. Entonces podemos ver que ahorita hay mucho joven, a unas mujeres, hombres en general, hablando genérico, que están caracterizados por eso, por amadores de sí mismos, egoístas, vanagloriosos, dice, desobedientes a los padres, avaros. O sea, ahí le está dando una lista de cómo en los postreros tiempos va a estar de alguna manera el ser humano. Cómo se va a volcar el ser humano. Y entonces, lamentablemente, cuando las personas priorizan sus propios deseos y necesidades por encima del bienestar del otro, la tolerancia disminuye. Disminuye. Entonces ya no la tolero a ella, ya no lo tolero a él. Pero aquí Ayer yo hablaba, el miércoles hablaba con una persona y igual también me dijo que se casó de 18 años y 20 años él. Se casaron, tuvieron una niña, un niño, ahorita también sus hijos están así de 18, 20 años. Y yo le dije, ¿y por qué te separaste de tu esposo? ¿Por qué se divorciaron? Es que llegó el momento en que no lo toleré. O sea, exactamente. Sí. Porque cuando se prioriza, vuelvo a repetir, cuando se prioriza los propios deseos, las necesidades, cuando está que entra ese egoísmo de alguna manera y que está por encima del otro. Exacto. Entonces es donde la tolerancia. Pero aquí también incluye un factor para que esto suceda, sería la falta de comunicación. Pues también, yo creo que también la falta de comunicación, la falta de cultivar muchas áreas de la vida del cónyuge, porque también te digo, es la falta de tolerancia. Y al no empezar a tolerar a aquella persona, pues igual empieza la falta de comunicación, empiezan muchos factores que es lo que hace más la distancia. Más la distancia, exactamente. Porque tú sabes, tú lo acabas de mencionar, cuando estamos enamorados, todo es bello. Todo es bello, todo lo soportamos. Que habla la Biblia también, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Hay mujeres que los maridos se van a trabajar por años, y los esperan, y aunque ya regresan ya más grandes, pero ahí esperaron a su marido, porque todavía estaba ese amor. Porque cuando ya no hay amor, aunque se vaya a trabajar aquí a la vuelta, yo me voy. Ya llegó don Sancho o doña Sancha. Entonces, exactamente. Cuando hay amor, hay tolerancia de todo. Hay tolerancia de todo. Sí. Hay tolerancia, por eso dice la Biblia que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Okay. Siempre y cuando haya amor. Pero también el amor, recuerda que también se tiene que cultivar. En la Biblia habla que Dios es amor. Sí. Y también cuando Dios no está en medio de aquella relación, también. Por eso habla la Biblia de cordón de 3 dobleces, no presto se rompe. A ver, platícanos, esa no me la sé. Dice, cordón de 3 dobleces, no presto se rompe. Dios y la pareja, cordón de 3 dobleces, no presto se rompe. No se rompe rápido. Cuando Dios está en medio de la situación, cuando Dios está en medio de aquella situación, en medio de aquella pareja, porque Dios es amor y precisamente ese amor empieza a llenar todas esas áreas de aquel matrimonio, de aquella pareja. Sí, claro, porque todos nos casamos con la idea del para siempre. Y si no está Dios en medio de eso, porque Dios es amor. Y te vuelvo a repetir, y si Dios está en medio, es lógico que va a llenar las vidas de amor, y mientras hay amor, vuelvo a repetir, todo se tolera, todo se soporta, todo se aguanta, todo se sufre. Hay mujeres que allí están, aunque coman frijolitos, aunque coman una tortilla con sal, ahí están las mujeres. Y eso hablemoslo más a veces hasta de la parte, esa parte va más uno de mujer. Okay. Y por ejemplo, hay mujeres que lo tienen todo y se terminan yendo. Sí, justo lo que te comentaba.
En el libro Inocencia efímera en silencio nos habla acerca de la mamá de Jenny, que es María. Llegó un momento en el que sus papás le comentaban, este fue el marido que elegiste, porque precisamente es lo que nosotras hacemos, elegimos a la pareja. Claro. Antes eran matrimonios arreglados, no tenían de otra más que quedarse ahí y eran matrimonios que duraban muchos años. Sí. Ahora nosotros tenemos ese libre albedrío de poder elegir lo que te decía hace un momento, ¿no? Verificar si cumple con las características o no. No nos los impone la sociedad. Como tal, nosotros somos los que estamos eligiendo. Ajá. Pero, ¿qué sucede? ¿Debe de haber alguna compatibilidad para que este matrimonio sea para siempre? Pues en la actualidad, porque ahorita tú lo acabas de mencionar, pues antes yo creo que también venía de la educación, que a las mujeres sobre todo se les decía, vas a tener que aguantar, respetar y todo al marido, y la mujer con esa mentalidad crecía, que estaba dentro de esa educación. Exacto. Y bueno, ya que eran matrimonios arreglados, como tú dijiste en tiempos atrás o años atrás. Que todavía algunas comunidades. Que todavía, o algunos países y todo eso, todavía, ciertamente. Bueno, pero vuelvo a repetir, como viene de la educación, lo hacen. Pero lamentablemente ahorita en la actualidad de lo que vemos más normal, pues yo creo que sí debe haber una compatibilidad espiritual. En la parte espiritual, porque hay personas jóvenes que llegan a preguntar, pero si no se creen en el mismo Dios, la misma religión, la mismo lo otro, pues finalmente ahí sí tendría que haber una compatibilidad. Por eso se aconseja, aún hasta la Biblia lo aconseja, buscar a alguien que comparta los mismos valores, la misma fe, para evitar conflictos fundamentales. La Biblia dice que no os unáis en yugo desigual. O sea, y tú sabes que un yugo pues es algo que llevas al mismo tiempo, sí, o sea, claro. llevas al parejo. Entonces comprende que si un matrimonio vamos al parejo, entonces ahí no lo aconsejable o el consejo sería que no sea yugo desigual, que no seamos desiguales en los valores, en la fe, porque precisamente se van a evitar muchos conflictos o habrá muchos conflictos. Sí, claro, porque lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Puede ser que yo tengo la creencia en un Dios, tú en otro, claro. Y después vienen los problemas cuando ya nació el hijo o la hija. Exactamente. Y lo bautizo, no lo bautizo, lo presento, no lo presento. O hay otras religiones que no hacen nada, pues ni se presentan, ni se bautizan, ni nada, y entonces empiezan ahí los conflictos. Empiezan las influencias de las familias, que no vas a bautizar al niño, que no lo vas a presentar, no, que no, mejor no le hagan nada, que no esto, y empiezan los conflictos precisamente, porque ahí muchas veces entran hasta las familias, por esos conflictos, por esas incompatibilidades espirituales, porque sí la incompatibilidad o la compatibilidad espiritual es muy importante. Las creencias, pues. Sí, las creencias, las costumbres, las ideologías, de un lugar a otro, por eso de un estado a otro. Es aconsejable, y vuelvo a repetir, la Biblia habla y aconseja que no nos debemos de unir en una desigualdad de creencia, de valores, de fe, de la parte emocional, de la parte espiritual. Lo aconseja, no unirse en esa desigualdad. Sí, claro, porque aún así, siendo de la misma zona, tienes a veces otras conflictos. Si te lo buscas de algún otro estado, vas a tener también ideologías, costumbres de diferentes y de otro país. Bueno, no, ya es otro asunto ahí. Exactamente, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, entonces ese sería un factor fundamental. Un factor fundamental. ¿Qué otro tipo de factores pueden influir precisamente para que no haya esta compatibilidad en el matrimonio? También veía que eran los económicos, los sociales, lo emocional. Emocional. Sí. Ok, y perdóname, ¿los roles de género también afectan? ¿Los qué? Los roles de género también afectan. Por ejemplo, si ya traemos alguna costumbre en el que me educaron de cierta manera para que yo sea la que esté siempre en la casa o el marido el que esté proveyendo, ¿crees que esto también en la actualidad está afectando para que los matrimonios no duren tanto? Pues yo creo que sí, un poco, sí, o bueno, bastante. Sí, es cierto que de alguna manera la mujer puede apoyar a veces en cierta parte de la economía,
pero también ahorita sí ya es una cosa así sobresaliente que a veces ya las parejas dicen 50 y 50, ¿no? Ajá. Ajá, pero exactamente por la falta de compromiso, por el egoísmo, volvemos a repetir o volvemos a mencionar lo mismo, porque a veces dicen, no, pues tú lo tuyo, yo lo mío, o aquí vamos a hacer 50 y 50, tú pagas la luz, yo el internet, tú pagas el gas, yo pago el agua, y así, exactamente. Creo que sí ha influido. Un buen porcentaje ha influido los roles. Okay. Y esta parte entonces se tendría que hablar desde inicios, desde el noviazgo. Esta comunicación debe haber para ver cómo van a ser nuestros roles, ¿sí? Y que después no haya conflictos en el matrimonio. Pues yo creo que sí, esa parte del compromiso, esa parte del noviazgo que le conocemos, por decir así, yo creo que sí sería una parte importante de platicarla, hablarla. Sí, para que precisamente volvemos a lo mismo, decir que si aquella mujer dice o aquel hombre dice, no le entro, sí le entro. Exactamente, porque es parte, te vuelvo a repetir, de la honestidad. Claro. Del decir, pues, ¿sabes qué? Yo no quiero así 50 y 50, o yo te puedo apoyar en ciertas cosas. Y exactamente los roles. Porque también los roles que dices tú también vienen desde casa, porque hay mujeres que también piensan, yo siempre vi que mi mamá también trabajó y ella quiere trabajar, y también a veces hay esposos que tampoco no quieren que la esposa o la mujer trabaje, porque a veces ahí es al revés, a veces hay hombres que también, aún en la actualidad, que es un poco el porcentaje todavía, pero aún en la actualidad todavía hay hombres que no quieren que la mujer trabaje, que solamente se dedique al rol clásico, ¿no? Por decirlo así, de que cuidar los hijos, ver la casa y punto. Y a veces esas mujeres sí vienen de un patrón que siempre vieron que la mamá trabajó. Okay. Oye, y es que aquí es donde surge lo que acabas de mencionar, debe de haber esa compatibilidad porque ya las costumbres e ideologías son totalmente distintas. Totalmente. Quizás si yo estoy pensando en el que sí quiero estar en la casa porque me gusta atender a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, y que él diga, oye, ¿por qué vas a estar en la casa? Trabaja. Exactamente, también arrímale, mamacita. Ajá. Que también diga, arrímale, o sea, arrima dinero. Exactamente. Sí. O al revés, te digo. Ajá. O también ella venga de una educación que siempre vive en su casa, que papá y mamá trabajan y ella trae la idea de también ella trabajar, y qué tal si el hombre no quiere. Es que la compatibilidad en un matrimonio, en una relación de pareja, dejémosla mejor así, en relación de pareja, de veras es una cosa que sí tendría que hablarse para que no hubiera como esa ruptura, y que por eso lamentablemente ahorita hay tanta ruptura. La verdad no te sé decir ahorita qué porcentaje hay de los divorcios, de las separaciones, y toda esa situación, sí, la verdad todo eso ha influido. Claro. Aún hasta la compatibilidad de la parte de conocimiento. Muchas veces hay mujeres que han estudiado mucho y se tienen relación o empiezan a vivir con una persona que no tiene estudios. Y a veces ellos, porque las ven más arriba en esa cuestión, también a veces le dicen, no, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar, ya no esto, porque entonces empiezan a sentirse inferiores. O ellas superiores. O viceversa, superior, puede ser. Y viceversa también. A veces el hombre se siente muy superior y a la mujer la ve muy abajo porque a lo mejor no estudió y tuvo nomás la educación básica, por ejemplo. Secundaria, preparatoria y punto. Entonces, aún hasta en eso, creo yo, que debería de haber compatibilidad. Sí, tienes razón. Porque todo eso son tantos factores que por eso lamentablemente son cosas que no se hablan. Exacto. En la relación del compromiso, pues del noviazgo, como estamos mencionando. Sí. No se hablan. Es importante. Es importante. Yo creo que hablan de todo, perdón que te interrumpa. Yo creo que hablan de todo menos de eso. De veras. Yo creo a veces esa parte, y a veces, lamentablemente, ahorita en la actualidad también se van más a lo físico. Sí. Ahorita todo lo que quieren es la parte física. Pero eso se nos va a acabar en algún momento. Exactamente, y eso como que ya es el final, como la culminación, es lo último, y es una parte muy bonita de la pareja, de la relación, pero también hay cosas como más, más profundas, más importantes, la compatibilidad de tantísimas cosas que somos las que ahorita estamos mencionando, de algunas que estamos mencionando, y bueno, pues ya esa parte pues también es bonita en una relación. Sí, claro, justo.
Perdóname, te vuelvo a interrumpir, No, sí. pero justo esto que estás mencionando, por eso es importante hablar de nuestros sueños, de nuestras expectativas, porque si no, desde ahí ya no vamos a ser compatibles. ¿Qué tal que yo me quiero quedar aquí en México y él se quiere ir a otro país o viceversa? Exactamente. Entonces volvemos a lo mismo. Y por eso, lamentablemente, nomás se pasa el enamoramiento y por eso ya empieza a haber esa incompatibilidad. Ok. Ya no hay nada que los una, ya no hay otra novedad, déjame decirlo así, ya no hay nada más. Entonces por eso se disuelve rápido. Adiós, bye bye, chao. ¿Crees que también aquí influyen nuestras heridas emocionales? Ah, claro, sí, claro. ¿Qué nos podrías platicar de eso? Pues todo eso, yo creo que todas las heridas emocionales que se han traído de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, se traen. Se traen y peor cuando vienes ya de otra relación, que dices tú y empieza a ver esas comparaciones. Entonces, por eso la Biblia, vuelvo a repetir, la Biblia habla de eso. Dice que no debemos de traerlas a memoria o al presente, no debemos de traer las memorias antiguas, ya sean buenas o malas, porque aún hasta dice las buenas, que no se deben de traer a memoria o no se deben de traer al presente. Porque pueden llegar a afectar, y no es que, como podríamos decir, pero ¿por qué algo bueno del pasado puede afectar al presente? Por muy bueno que sea, Dios así lo dice en su palabra, lo dice la Biblia, que ni lo bueno ni lo malo se traiga al presente, porque eso bueno le perteneció a aquella persona, le perteneció a aquella relación. Entonces, por eso a veces es bueno finiquitar con las cosas para emprender otras. Hay personas, o hay parejas, ahorita mujer, hombre, que aún no terminan o no finiquitan una relación cuando ya están emprendiendo otra. Y todo eso que fue de la relación anterior, sin querer, también igual lo traen. Y son heridas, también igual como desde la niñez, que todo eso son patrones que se vienen haciendo y por eso lamentablemente no les resulta. Y otra vez a romper, y como luego dicen, la que sigue o el que sigue. Sí, pero esto que comentas finalmente es un comportamiento que vamos a tener, pero es de nuestra herida. Si tuvimos otra pareja, o a lo que tú te referías aquí es que ya hubo el matrimonio o también en el noviazgo, que hay esta incompatibilidad o que traigo estos recuerdos del pasado. Sí, porque precisamente no hubo esa compatibilidad en la relación anterior, que por eso también llega a afectar a una nueva relación, aparentemente a una nueva relación. Y a veces no es ni nueva, porque queremos traer así, es como una casa nueva. A veces sería como ilógico meter los muebles viejos, ¿no? Exacto. Es preferible mejor analogía, sí. Es preferible mejor tenerla vacía y que vayas añadiéndole cosas nuevas con el tiempo, a que en una casa bonita, una casa nueva, le metas los muebles viejos de una casa anterior. Sí. Vuelvo a repetir, todo esto trae contexto bíblico, siempre insisto, porque yo doy esa parte bíblica, como también te dije, puedo dar la que no es bíblica, esos contextos que no los puedo dar sin contexto bíblico, pero también, como dice la Biblia, nadie pone en trapo nuevo remiendo viejo. Exacto. O en trapo viejo un remiendo nuevo. Nadie. No, porque se va a ver feo. Exacto, ¿no? Exactamente, es eso. Es eso, y lamentablemente eso, por eso a veces traen las rupturas, porque se trae de las relaciones anteriores, y luego peor, te vuelvo a repetir, cuando no son finiquitadas. Aún no terminan en aquella relación y ya están emprendiendo otra. Se comprende que vienen lastimados, porque si tuviste o se tuvo una separación con aquella pareja, es por algo. Exacto. Finalmente algo no salió bien. Entonces, si no es sanada esa parte que estamos hablando de las heridas, si esa parte no es sanada, si esa parte no es finiquitada, si esa parte no está cicatrizada, imagínate nada más. Pero ¿qué sucede si no he identificado mi herida? Si no sé qué es lo que me duele y lo estoy manifestando con mi pareja. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que sí. Sí se puede identificar, pero muchas veces tratamos de evadir. De evadir. Porque yo conozco personas, por ejemplo, conozco una persona que dice él, murió mi padre, pero no quiero ver fotos, no quiero ver nada, supuestamente él no
ya digirió eso, pero dice, no quiero ver fotos, no quiero ver, no quiero oír su voz, no quiero hablar de eso, no quiero nada. Entonces, ¿crees que esté sanada? No, Nomás porque lo tiene evadido, lo tiene a un lado. Exacto. Pero tarde que temprano le va a salir, y él sabe, o la persona sabe, o ella sabe, que de alguna manera esas cosas están allí, como luego dicen, en stand-by. Sí, yo creo que debe de haber autoconocimiento. Perdóname que te contradiga aquí, pero lo que he estado leyendo, a veces es bien difícil que nosotros nos podamos conocer. O sea, si no leemos, si no nos informamos, es que es tan fundamental. Si de verdad todos, ojalá de verdad tengan la oportunidad de leer estas 5 heridas de la infancia, que son las que nos van a describir tal cual cómo nos vamos a comportar en la vida adulta. Lo peor de todo es que esto lo vamos a llevar a la relación con pareja. Pues yo creo que sí, porque yo te vuelvo a repetir, la Biblia habla que dice que quien conoce al hombre, dice que Dios y el espíritu que hay en él. Sí. Entonces, te debes conocer. Claro. Sí, sí. Que nos conocemos. Que otra cosa que evadimos es muy diferente. Pero que la evadimos, sucede? que no queremos hablar de ello, que no queremos enfrentar de ello es muy diferente. Pero eso sucede, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que acabas de decir es de que esta persona se conoce porque murió su papá, el de adulto, pero ¿qué sucede si esta herida la tengo de la infancia en el que ni siquiera sé? Yo lo sé que sí. Ajá, a eso iba yo. Sí, pero no quiere sacar, por ejemplo, no quiere hablar de él, no quiere llorar, no quiere nada. Y eso a la larga, como le dijo también una psicóloga a él, o a esta persona que le dijo, eso a la larga te va a alcanzar. Exacto, sí. Y eso de que lo tenga, así como te vuelvo a repetir la palabra en stand-by, él sabe que lo tiene así, pero a la larga le va a alcanzar. Sí, le va a alcanzar. A lo, una psicóloga. A lo que yo iba es que de niños, porque a veces no sabemos. Sí, que también todo eso viene. Exacto. Todo eso, lógico, o sea, en esa parte es la que te decía que te contradecía. Lo otro que estás diciendo, claro que sí. Porque ya estás adulto, porque ya estás consciente, porque ya te conoces. Pero cuando eres niño, cuando estás en esa infancia, justo lo que sucede aquí con la vida de Jenny, ella es acosada, es abusada. Tiene diferentes maltratos por parte de papá, por parte de mamá, por su ausencia. Y en la vida adulta quizás sí podemos manifestar esto y no sabemos ni por qué me duele, ni por qué estoy triste, ni por qué estoy enojada, ¿no? A eso es a lo que yo iba, que sí deberíamos de leer estas heridas de la infancia para autoconocernos. Sí, para autoconocerse. Te digo, sin embargo, creo yo que hay cosas que uno sí sabe del por qué a veces uno actúa así, o por qué uno se encela de esto, o por qué uno no le gustan ciertas cosas. Sí lo puede uno Hay pinceladas, como dices. Hay pinceladas que uno sí lo puede identificar. Que a veces se necesita esa ayuda, claro que se necesita esa ayuda. Espiritual, psicológica, todo lo que tú quieras, sí se necesita. Creo, eso sí estoy consciente que se necesita. Pero de que sí tenemos esas pinceladas, de que lo podemos ubicar y conocer y saber qué es, claro que sí. Claro, sí, debemos de identificar, porque lo peor de todo es que lo vamos a llevar a la vida del matrimonio y quiénes son los que van a, pues, a pagar el precio de esto, los hijos, ¿no? Exacto, sí. Y finalmente terminan pagando los hijos e igual los hijos terminan haciendo lo que uno, y te vuelvo a repetir, y aunque uno no lo quiera, son los patrones de conducta. Exacto. Aunque uno no lo quiera, aunque la persona no lo quiera, aunque el ser humano no lo quiera, de todas maneras los patrones de conducta siempre van a seguir. Como te decía hace rato, yo vi que mi mamá trabajó, también quiero trabajar. Yo vi que mi papá hizo esto, yo también quiero hacerlo. Yo vi que mi papá no dejó trabajar a mi mamá, yo tampoco quiero que mi esposa trabaje, o mi mujer o mi pareja trabaje. Entonces exactamente porque se vio eso fue lo que se vio, y que bueno, como iniciaste, todo empieza desde la niñez. Exacto. Todo empieza desde la niñez. Y exactamente, fue, como te platicaba, que fue parte de la conclusión de mi tesis, donde yo puse que mientras la educación no empieza en los hogares, justo por eso invité a Mara. En los hogares no se inicie la educación, porque hay personas que aún hasta teniendo la solvencia económica dicen, voy a mandar a mi hijo a tal universidad, a tal esto, a tal otro, a Londres, a esto, el otro y aquello, para que le den una educación. Y las buenas universidades te dan el conocimiento, para que te puedas abrir camino a un buen trabajo, a buenas oportunidades. Pero la educación es la responsabilidad de los padres. Exacto. Pero es la responsabilidad de los padres, y mientras los padres evadan, porque así yo lo puse en mi tesis, mientras los padres evadan la responsabilidad,
va a seguir la misma. Sí, van a ser los mismos patrones de comportamiento, van a ser evaden muchas repetitivos. veces la responsabilidad. Evaden la responsabilidad. Volvemos a lo mismo, evaden la responsabilidad de educar al hijo, de decirle, esto no lo hagas, ¿por qué? Y no le digo que no lo haga porque yo lo hago. Y muchas veces, como no se tiene la calidad moral para decirle, no lo hagas, porque mi hijo me va a decir, papá, tú lo estás haciendo, mamá, tú lo estás haciendo. Sí, y te digo, eso fue la conclusión de mi tesis, que mientras la educación no empiece en los hogares, todo por demás es todo lo demás. En las buenas universidades, en las buenas escuelas, se da el conocimiento para ciertas cosas de la vida, pero la educación es responsabilidad de los padres. Mara, una última pregunta. Hermosa. ¿Nos podemos transformar después de todo esto? O sea, ya sabemos que tenemos muchos errores en la pareja, con los hijos. ¿Qué sucede? Yo quiero cambiar. Ajá. ¿Lo hago o no lo hago? ¿O rompo con ese matrimonio? Pues cuando se quiere cambiar, sí. Yo creo que por eso están las ayudas, como te lo decía. Están las ayudas espirituales, que a veces mucha gente lo quiere evadir o lo evade. Están las ayudas espirituales, te digo, también no descarto las ayudas psicológicas también, pero sí hay ayudas. Te digo, hay cosas que, como te lo acabo de mencionar hace rato, lo sabemos que hay en nosotros, sabemos que evadimos, que escondemos, que no manifestamos, lo sabemos, pero de alguna manera hay cosas que también sí necesitamos ayuda. Eso sí lo creo efectivamente. Creo que necesitamos esa ayuda y yo creo que, pero también todo inicia de que querramos hacerlo. Porque aún hasta Dios. Yo así lo creo y lo digo en mi creencia. Yo sé que algunas personas no lo van a creer así, pero creo que hasta Dios es respetuoso. Mientras no uno le dé oportunidad a esa parte espiritual, por eso acuérdate que está en el ser humano el libre albedrío. Exacto. Que lo que yo quiera y Dios, ese ser supremo, que de alguna manera mucha gente lo menciona así, Él va a respetar esa parte del libre albedrío. Ok, si quieres creer o no en Él, ¿a eso te refieres? Exactamente, y que si también uno permite esa parte espiritual, acuérdate que esa parte espiritual, el ser humano no la puede evadir, no la puede evadir. Estamos hechos, somos seres tripartitos, y cada parte de nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, también tiene esa división. ¿Sabes espíritu, que alma y cuerpo. Y tú sabes que en el espíritu que entra la conciencia, la comunión y la intuición. En el alma empieza en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Y tú sabes que cuando dice la palabra de Dios que cuando Dios viene al hombre, viene al espíritu, porque ahí es donde entra la conciencia, la comunión y la intuición, entra la comunión. Con esa parte espiritual, pero bueno, ya no me meto más en eso. Espero que no los estemos aburriendo y que les esté gustando la intención de este programa precisamente. Sí, pero explico todo eso porque debemos de recordar que esa parte espiritual no la debemos de descuidar. No, porque no se debe de descuidar porque al cuerpo lo alimentamos, hacemos ejercicio, lo alimentamos bien. El alma, como te acabo de decir, todo lo que está en el alma, la mente, la voluntad y las emociones, ahí le damos lo que queremos, ¿no? Las emociones, todo lo que nos emociona se lo damos al alma. Lo que nos gusta, la mente, todo lo que pensamos hacer, entonces se lo damos al alma y el alma está alimentada. ¿Y el espíritu? ¿Quién lo alimenta? ¿Quién es el responsable de alimentar ese espíritu? Aparte, todo fluye cuando eres agradecido. O sea, por ejemplo, si agradeces todos los días. Y es una parte muy importante del ser humano, la parte espiritual, que es la que no se debe evadir ni ignorar, pero lamentablemente volvemos a lo mismo en estos tiempos, en la que más se evade, la que más se ignora, la que menos se alimenta y la que menos se interesa. La que no queremos ver. Y es lo peor de todo es aquella la que nos va a regir para todo. Y para... Sí, para cuando después de esta finiquitemos vida, aquí. Y después de esta vida. Exacto. Mara hermosa, danos un mensaje final. Ahí está la cámara. No, yo creo que es todo, como dice aquí Jessie, creo que
o pienso yo que ojalá no los hayamos aburrido con estas cosas y que a lo mejor han pensado, es que están hablando Biblia, están hablando de la parte espiritual, porque hay mucha gente que ciertamente no lo cree y va a otros pensamientos, pero yo creo que esa parte es importante de la vida del ser humano. Muchas gracias, Mara. La verdad es que es hermoso platicar y que nos conozcamos, sobre todo claro, porque yo soy pro matrimonio y me encantaría que todas las familias estén siempre unidas, que se conozcan, que platiquen, que vean qué es aquello que les duele y que haya mucha comunicación, que se vean, que se escuchen, que se miren a los ojos y ahí podrán encontrar grandes respuestas para que sus matrimonios fluyan por mucho tiempo. Gracias a todos, les mandamos un abrazo desde aquí de todo corazón. Sigan nuestras redes sociales, suscríbanse por favor, coloquen algún comentario si es que qué les pareció este programa. Nos vemos ya en 22 países y nos vemos la próxima semana. No olviden comprar su libro Inocencia efímera en silencio, está en Amazon, en la librería Morelos y El Timón. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, hasta luego.